cesárea. Queridos amigos, bienvenidos al canal. En el día de hoy trataremos las cesáreas, pero no lo entiendan como una enfermedad, porque en los hechos no existen las enfermedades. No hay enfermedades, todos son mensajes y son conflictos, son problemas que tenemos. La cesárea, las personas que han nacido por cesárea. Cesárea es la extracción artificial del bebé, el feto, mediante una incisión practicada en la pared abdominal y en el útero de la madre. Sincrónicamente y no por casualidad, publicábamos esta mañana en un grupo que tenemos que antes del 1600 las mujeres occidentales daban a luz en cuclillas o de pie. Pero vean qué ridículo que es toda la Matrix en la que vivimos, porque aquello cambió cuando el rey Luis XIV de Francia dispuso que para poder él presenciar el nacimiento de sus hijos, sus mujeres debían de dar a luz acostadas. Aunque esa postura hace más difícil y doloroso el parto, pronto se generalizó y los médicos franceses tuvieron que inventar los forceps para evitar algunas de sus consecuencias. Un poco de tiempo después se multiplicaron los instrumentos obstétricos, siempre se crean negocios detrás de todo, y se llegó a creer que el parto siempre era una urgencia que exigía atención médica para que fuera sin complicaciones. Cada vez se populariza más la idea de que la mujer debe guiarse por su propio instinto en lo que se refiere al parto. El número de futuras madres que optan por el parto natural, entendido como aquel parto en el que la intervención externa es la mínima posible, aumenta. Pero miren lo que les decimos, porque esto es muy importante. La posición, obviamente, fomenta la cantidad de cesáreas, entonces ya se buscaron formas mejores, aparatos para abrir las piernas de las mujeres, pero siempre acostadas, algo que en la naturaleza nunca ocurrió. Recuerdo una señora en el interior que me contaba cómo había tenido ella misma sola, sin problemas, a 5 de sus hijos en esa posición de cuclillas. Pero miren lo que les digo. ¿Qué es lo que está detrás, obviamente, de la cesárea? Es un conflicto de impotencia o incapacidad, técnicamente hablando. No se puede, no puedo tener ese niño sola sin apoyo. Pero, ¿cuál es el sentido biológico que hay detrás? Cuando la cesárea indica que el parto no puede ser posible de forma natural, biológica, porque hay un peligro. Ya les dijimos que acostado no es natural. Un parto por cesárea, en realidad, y para la biología, es un parto fallido, no es
un parto, es un no parto, puesto que sin la intervención del médico, la conciencia acepta que probablemente la madre y el hijo estarían muertos. Obviamente hay casos en que es necesaria una intervención desde afuera, pero también esto es un enorme negocio, como todo en la medicina. En la industria de la enfermedad, porque no es industria de la salud. El conflicto que hay detrás refiere a que hay un ambiente conflictivo con respecto al hombre. La madre no quiere parir porque cree que trae al hijo a este mundo y es peligroso. La persona nacida por cesárea o con fórceps tiene conflictos de grandes dificultades en la vida, el trabajo, en la escuela, porque obviamente lo vuelven a vivir como un sufrimiento. Miren lo que les digo, es algo importante porque todo lo referimos a ese momento, ese importantísimo momento en el que llegamos a este mundo fuera de mamá. Llegamos a nuestra otra casa, miren lo que les digo, salimos de la casa simbólica del útero de mamá para llegar a nuestra casa y en definitiva ahí están los problemas. Porque fíjense cómo es, si yo siento, porque el niño lograba a la perfección, que no tuve la capacidad para nacer sin la intervención específica, profesional y mejor que la mía para nacer, tengo la idea que nada lo puedo terminar yo solo, porque en general gran parte del parto sí lo hizo el niño con su madre, requiriendo del médico al final. Este conflicto es el mismo para la cesárea que para el fórceps, pero para la cesárea es bastante más serio, porque obviamente requiere una intervención quirúrgica y entonces ese niño grabará que no es capaz de terminar sus cosas por sí mismo, que siempre va a requerir la participación de alguien más capacitado que él. No importa el rubro o la circunstancia, necesitará alguien más capacitado para poder llevar hasta el final lo que está realizando. Por eso decíamos que trae problemas, obviamente, en la vida, la escuela y el trabajo. Me siento impotente ante la vida, me siento incapaz de llevar mis cosas y tomar mis propias decisiones. Gente que pone en marcha muchas cosas en la vida, pero luego las paran y no terminan. Se los digo con total conocimiento de causa, porque yo nací por cesárea y tengo ese mismo dilema. Cuando llego al 95% de los proyectos perfectamente hechos, empiezo a reconfirmar, estudiar, analizar antes de terminar, porque pienso que algo puede salir mal. En muchos aspectos hay por detrás una sensación de que yo
no debería estar aquí. Hemos tenido consultas fantásticas de profesionales, por ejemplo, arquitectos, abogados, etcétera, que siendo los mejores de sus estudios de arquitectura y de abogacía, para hacer los proyectos o los escritos que había que hacer, siendo los mejores en el estudio en eso y los más capacitados, por ejemplo, no se animan a firmarlo o no se animan a cerrar el capítulo, le solicitan a sus colegas que lo hagan. Esto tuvimos varios casos así, muy especialmente el de un abogado, un arquitecto, también un ingeniero. Es muy importante y muchísimas personas que concurrieron para resolver ese gran dilema de no poder terminar con las acciones que han emprendido, que son terriblemente exitosas, pero se trancan al final del proceso, como sucedió en la cesárea. Gracias, gracias, gracias.